Bienvenidos a Entre Muros y Sueños, un espacio creado por el Grupo Empresarial Izarco para que te mantengas actualizado sobre las novedades del sector inmobiliario y de la construcción. Bienvenidos al 9º capítulo de Entre Muros y Sueños. Yo soy Sebastián Gillet y yo voy a ser su anfitrión el día de hoy. Para hoy tenemos un tema que con seguridad está afectándole la cabeza a más de un empresario en Bogotá y en Colombia, y es: ¿vale la pena arrendar o vale la pena comprar oficina? Y para eso tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a resolver estas dudas y a guiarlos a ustedes un poco en este proceso. Él se llama Federico Ramírez. Federico tiene 14 años de experiencia en la industria inmobiliaria. Actualmente es el director ejecutivo de FAMOC de Panel y ha ayudado con la expansión de la marca a Estados Unidos y con la apertura de nuevos mercados y alianzas estratégicas. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio. No, siempre bienvenido, Federico. ¿Por qué no nos cuentas un poco antes de empezar de qué se trata FAMOC para esas personas que quizás no hayan escuchado acerca de la marca? Claro que sí. Nosotros hemos mantenido un perfil muy B2B. Entonces siempre nuestra relación con el público final ha sido a través de una empresa. Pero básicamente nosotros hicimos lo que Spotify hizo con la música, pero para las oficinas. Y fue dentro del mismo proceso de lo que sucedió con los espacios de coworking, con WeWork, etcétera. Hace más o menos una década, nosotros fabricábamos muebles de oficina. Como fabricantes de muebles, hemos sido los más grandes en Colombia. Pero el mueble de oficina empezó a reducir su margen, básicamente porque se convirtió en un commodity. Okay. Y eso tiene que ver con algo muy fácil de digerir cuando uno lo ve, y es que cuando tú miras el icono de un computador, todos los espacios de productividad eran muebles de oficina. Tú tienes el correo, la papelera de reciclaje, los archivadores, todo aquello que estabas usando, el procesador de palabra, eran cosas que hacía un mueble de oficina. Es decir, nosotros éramos el network, nosotros éramos lo que le daba la productividad a los espacios. Me acabas de explotar la cabeza, yo nunca he visto eso así. Y me dedico a esto, pero... Entonces, claro, el mueble se volvió un commodity, porque ahorita tú lo que necesitas es un sitio donde poner tu computador. Claro. Entonces los espacios tuvimos que ir más allá y empezar a ofrecerlos como un servicio, más que como un producto. Al igual que la música. Yo me acuerdo hace 15 años que uno pasó de comprar CDs a bajar música al computador y le tocaba comprar cada álbum digital, y de pronto, ¿para qué compra el álbum si lo puede oír como un servicio? Claro. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos logrado evolucionar y en este momento tenemos alrededor de 250,000 metros cuadrados que le ofrecemos a los clientes finales, donde nosotros hacemos todo para que el cliente pueda sentarse, trabajar y despreocuparse de todo aquello que no le genera productividad. Y esa es la historia de FAMOC. Bueno, clarísimo. Creo que no me queda ninguna y espero que ustedes tampoco. Entremos en materia, Federico, hablando de justamente lo que está pasando en el mercado de oficinas en Bogotá. Tenemos 1.6 millones de metros cuadrados ahorita activos. La absorción neta el año pasado venía creciendo. Este último trimestre tuvo un comportamiento diferente. Pero esos números a veces es un poco difícil traducirlos para alguien que no está en el mercado. ¿Cómo explicaría FAMOC, cómo le explicarías tú a la gente lo que está pasando hoy en Bogotá con las oficinas? Hay diferentes tendencias y tiene que ver con varias cosas. Uno, que Bogotá está muy segmentado. Al igual que todas las grandes ciudades, en los mercados, en las diferentes zonas de la ciudad. Y eso hace que el comportamiento como un global se pueda ver de una manera, pero específicamente dentro de otra se puede ver de una forma diferente. Tenemos un proceso también después de la pandemia, donde todo el mundo quería flexibilizar sus contratos, sus espacios, reducirse. Y eso se convirtió en que ya ahora la gente quiere es un tema de una calidad un poco más alta, aunque tenga un espacio más pequeño. Entonces se ven movimientos que pueden parecer contradictorios, donde tú tienes unos precios más altos, pero con absorciones más pequeñas. Es decir, la gente está buscando algo de mejor calidad, aun cuando está pagando un poquito más y es menos espacio. Y eso también lo estamos viendo, o lo vimos en los últimos 5 años, donde
la forma de consumir oficinas cambió radicalmente, porque antes las empresas solían ser dueñas de sus espacios. Sin embargo, eso no respondía a las necesidades de flexibilidad o las necesidades de caja de las empresas. Entonces, cuando tú puedes pasar a un espacio que lo arriendas, dejas de ser dueño, botas al mercado un poco de inventario, que eso lo estamos viendo y eso lo vimos en los últimos 5 años, que tuvimos una descarga de inventario en el mercado de oficinas que son de una calidad un poquito más bajita y que terminan muchas veces siendo personas que tenían su pensión o unas rentas en esos espacios, a tener unos dueños de área profesionales que pueden responder a unas necesidades diferentes. Entonces, dentro de esa lógica se está jugando el mercado de oficinas y el mercado de ser dueños de oficinas, que ya se convirtieron en 2 cosas separadas. Bueno, yo creo que lo que tú estabas hablando tiene mucho que ver con lo que está pasando también en el mercado de vivienda, ¿no? La gente está dejando de preferir espacios más grandes, que son más retirados, y buscando espacios más pequeños cerca de la oficina, ¿cierto? Pero además de todos estos elementos, también hay un elemento de sostenibilidad, también hay un elemento de cercanía que ya lo mencioné. ¿Cuál crees que pueda ser ese factor de decisión clave para que las empresas decidan arrendar o comprar una oficina? Cada empresa es diferente y hay unos temas que a veces se vuelven un poquito contraintuitivos y que han dejado de tener la relevancia que tenían antes. Y es que nosotros veíamos que a medida que se profesionaliza el espacio de trabajo y además que las empresas tienen que empezar a competir para que sus colaboradores estén contentos, las prioridades en la escogencia del lugar, es decir, donde el jefe decide poner su oficina, tienen que ver menos con el interés del jefe y más con lograr que los espacios de trabajo le respondan a los grupos que viven en esos espacios permanentemente. Y eso precisamente lo que tú dijiste, que prefieren estar en un sitio más pequeño pero mejor ubicado a un sitio grande que esté remoto. Además que el sitio pequeño quisieran, cuando está uno buscando un sitio para vivir, que de pronto el edificio tenga gimnasio, que los parqueaderos sean un poquito más cómodos. Entonces, ese mismo proceso se está reflejando en la oficina. Entonces, antes teníamos que el jefe vivía en un barrio específico de Bogotá, entonces buscaba oficina donde le quedara cerquita a él. Sí. Y decía, bueno, no, es que yo quiero estar en X proyecto porque me queda 15 minutos de mi casa. Ahora, la ciudad está ofreciendo a la gente que trabaja en los espacios posibilidades de, oiga, no, más bien vayamos donde el espacio y la comunidad que va a pasarse esa oficina pueda vivir el día a día de una forma mucho más cómoda. Y eso se refleja en espacios más pequeños de mejor calidad. Claro. Bueno, metiéndonos un tema un poco más técnico, Federico, este año hemos visto un incremento en la disponibilidad de las oficinas. Estamos llegando al 9.5 de vacancia en Bogotá, pero eso no significa necesariamente que sea algo positivo para el mercado. ¿Qué efecto puede tener de cara a los empresarios que hoy están buscando oficina que la vacancia incremente? Pues lo hemos visto en los ciclos en los últimos 6 o 7 años, donde, por ejemplo, incluso un poco antes, no se le olvida que el 2015 fue hace 10 años, como que uno a veces siente que eso fue hace 3. Pero en el 2015 nosotros tuvimos un periodo donde cayó el precio del petróleo. Los que estaban absorbiendo las oficinas eran las petroleras. Y todos los constructores de oficinas se asustaron y pararon de construir. Uh-huh. Y entonces ahí hubo solamente 3 o 4 proyectos de oficina en Bogotá que fueron los que ya habían arrancado o cuyos dueños dijeron, no importa, hagámoslo. Y eso significó que a finales del 19 pasó lo mismo que estaba pasando en el ciclo. No había habido proyectos. Teníamos
un sector que estaba pagando muchísimo dinero por las oficinas que se empezó a contraer, que fue el sector de energía. Y eso llevó a que hubiera un primer proceso de ir hacia la calidad, de recoger esos espacios que se pagaban 90, 100, 120 mil pesos el metro cuadrado y que ya no había quien los pagara. Entonces las empresas empezaron a decir, bueno, yo puedo irme hasta a este espacio pagando menos con una mejor calidad. Pero como no se construyó, los inventarios de pronto se redujeron, el sector público absorbió mucho de ese inventario y llegó la pandemia. Y en la pandemia todo el mundo dijo que la oficina se había acabado. Sí, si estaban asustados, no, pandemia. La pandemia, o sea, se acabó. Sí. Entonces hubo menos construcción. Hubo, como siempre, gente que entendió que la necesidad no iba a disminuir. Efectivamente, siempre iba a haber espacios requeridos dependiendo de las diferentes áreas. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Hubo un periodo largo donde no se construyó. Después tenemos unos proyectos que están saliendo al mercado. Tristemente hay unos proyectos que por ejemplo, podrían resolverle la necesidad a jugadores importantes que pues puntualmente el de la séptima con 100, que si entraran esos metros cuadrados habría mucha más disponibilidad, que no significa que sea malo. Es decir, que haya, y pasa un poco lo que pasó en Barranquilla. Cuando tuvimos el boom de la construcción en Barranquilla, porque se cayó la construcción en Bogotá, vimos que había una disponibilidad enorme en Barranquilla. Y ese es un efecto en el que da miedo meterse, que es construir sin demanda, pero uno genera la demanda al construir. Claro. Y Barranquilla se ha convertido en un sitio muy especial, en la ciudad que más crece de Colombia, no solamente porque hubiera disponibilidad de oficinas, pero eso ayudó bastante. Ok. Bueno, y en línea con eso, vemos que a pesar de que la oferta de oficinas no es tan alta, viene creciendo, pero no es tan alta, los precios de estas sí siguen creciendo, quizá en una proporción no tan, valga la redundancia, proporcional a lo que crece la vacancia. ¿Por qué crees que puede estar pasando esto? Porque no son manzanas con manzanas. Entonces puede que la vacancia, o lo que hemos visto es que tenemos vacancia en espacios de menor calidad y tenemos precios que van subiendo en espacios en lugares de calidad más alta. Entonces son dos indicadores diferentes. No es lo mismo una oficina en la 72 que una en Engativá. Y puede que tengamos mucha vacancia en Engativá y poquita en la 72. Entonces eso significa que podemos tener unos incrementos que no van correlacionados con la vacancia, porque el que está dispuesto a pagar el incremento no está dispuesto a irse al lugar donde hay la vacancia. Claro. Hablando justamente de esas subzonas, por ejemplo, a nosotros en la 72 nos pasa, estamos a una cuadra de proyectos AAA, y entonces ese efecto el que tú mencionas, nosotros tenemos unos precios bastante más bajos que 100 metros a la redonda. ¿Cómo puede interpretar el cliente o los empresarios ese fenómeno de cara a escoger la mejor ubicación? ¿Cuáles son esas zonas? ¿Cuáles son esas preguntas que se deberían responder antes de escoger una ubicación? Pues yo creo que hay un tema de sostenibilidad, y la sostenibilidad no es simplemente que le haga menos impacto al planeta, sino hay diferentes niveles de sostenibilidad. Entonces, que yo en ese espacio pueda estar durante muchos años sin necesidad de hacer grandes cambios, sobre todo en precio. Entonces, cuando hay oportunidades, como lo que dices en la 72, y uno tiene la capacidad de aprovecharlas, eso le permite al empresario proyectarse hacia adelante en lo que va a ser el desarrollo de su negocio. Y lo que hemos visto es que la gente ha sido muy consciente en que el capital de trabajo de su empresa no lo puede tener metido en un bien difícil de vender, que no lo puede mover a ningún lado, que si lo va a arrendar para generar liquidez es difícil, sino más bien arrienda, es un gasto.
y más bien tiene un poquito más de flexibilidad y se desentiende de ser dueño de un inmueble. Y eso ha sido lo que marca la toma de decisiones en diferentes sitios. Ok, Federico, devolviéndome un poco, tú ahorita mencionabas el efecto Bogotá-Barranquilla en términos de oficina. Nos estamos enfrentando a una realidad donde hoy Bogotá está construyendo solamente 130.000 metros cuadrados de oficina. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo puede impactar esto? Tú ya nos mencionaste un efecto que es apertura de nuevos mercados donde no hay demanda, pero se genera. ¿Pero qué puede pasar con Bogotá y el mercado de oficinas con base en eso? No es muy claro, pero seguramente, y lo que hemos visto que sucede en Bogotá, como lo vimos en el 2015, es decir, uno siempre piensa, no, es que esta vez es diferente porque bla, bla, bla. Si hay 130.000 metros cuadrados que se están construyendo en oficina en este momento y eso se refleja, esperamos que la economía pueda reaccionar en los próximos 2 años de forma positiva. Hay muchas cosas contrario a lo que la gente a veces tiene un pesimismo arraigado, pero hay muchas cosas que uno puede decir, oiga, hay posibilidades de que Colombia crezca por diferentes factores y que crezca bastante bien. Y si eso se empieza a dar, el mercado responde rápidamente. Uno debe creer en las fuerzas del mercado. Si ahorita se están construyendo 130.000, es posible que eso genere incentivos para readecuar, y hay, incluyendo proyectos que están muy quietos o que no son funcionales. Hay alrededor de 400.000 metros cuadrados que podrían reconvertirse rápidamente en oficinas si el mercado lo demanda. Esa es una forma de aproximarse a la realidad que es distinta a lo que le pasó a Barranquilla, que no fue a propósito, o lo que hizo Dubái, que sí fue a propósito. Sin comparar ni Dubái con Barranquilla, pero les pasó algo muy parecido. En Dubái construyeron muy por encima de la demanda y lo lograron llenar porque generaron las condiciones para hacerlo. En Bogotá seguramente no va a pasar eso, pero si la demanda empieza a crecer, va a haber la posibilidad de tener los incentivos para que actores financieros, empresariales, gubernamentales, diga, listo, metámonos en proyectos que necesitamos responder a esa demanda. Oye, y hablando de esos actores, justamente nuestros protagonistas, nosotros como constructora inmobiliaria, ¿cuáles van a ser esos clientes a los que vamos a tener que llegar? Ahorita el coworking, la pandemia, la escasez de metros cuadrados, lo que tú decías que están buscando espacios más pequeños. Se ha vuelto bastante difícil identificar cuál es el cliente para cada tipo de espacio, las pymes, las grandes empresas. ¿Cuál crees tú que va a tener protagonismo en los próximos años? Yo tengo una hija de 10 años y alguien me decía, ¿usted cómo se imagina que ya llegue a la universidad? No tengo ni idea. No sé qué va a pasar de aquí a dentro de 8 años y además no sé cuándo termine la universidad, si es que decide estudiar en la universidad, a qué puede dedicarse una persona dentro de 10 años. Sí. Eso pasa lo mismo con las oficinas. Inclusive hace 8 meses que estos lenguajes de inteligencia artificial empezaron a dar unos resultados muy prometedores. Las acciones de las empresas que proveen servicio de BPO de pronto se fueron al piso. Todo el mundo dijo, no, es que se acabaron los call centers, ese no es el futuro. Pero hemos visto que han logrado adaptarse, mejorar el servicio y en muchos casos inclusive ha subido el salario de las personas que trabajan en el sector más especializado. Y eso lo refleja la oficina. Entonces tuvimos, por ejemplo, 8 o 9 meses donde casi no hubo proyectos de call center. Y ahorita estamos volviéndolos a ver. Es verdad. Aparecer. Sí, es verdad. Entonces pasó el miedo, el mercado entendió que tenía que adaptarse un poquito y estamos volviendo otra vez a decir, oiga, ¿qué servicios? ¿Dónde puedo generar valor? Entonces tengo gente muy inteligente que dice, no, es que yo no quiero que mis hijos vayan a la universidad. No sé, de pronto, pero yo no saltaría al vacío tan rápidamente. Okay. Esperemos a ver cómo nos vamos adaptando, pero hay muchos sectores que van refinando su necesidad de acuerdo a cambios tecnológicos, cambios políticos, pues y a cambios del mercado. Bueno, Federico, ya estamos cerrando este capítulo
Y quería que a toda la audiencia que nos está escuchando hoy, especialmente esos empresarios, les dieras una clave para escoger oficina en estos próximos años. Esa es una buena pregunta. Yo soy malo para dar consejos, pero puedo compartir una experiencia. Por favor. Nosotros, de hecho, cambiamos de oficina hace más o menos año y medio. Teníamos un showroom grande en la 94. Era un sitio maravilloso. Tenía todos los boxes. Los dueños del área lo querían desarrollar. Entonces hubo un proceso de, bueno, nosotros pues no vamos a comprar ese lote. Nuestro negocio no es comprar oficinas. Y empezamos a hacer la búsqueda de cuál era el mejor sitio. Y hubo 3 factores importantes que nos hizo tomar la decisión. El primero era que la ubicación le servía a la mayor cantidad de gente que trabajaba con nosotros, incluidos nuestros proveedores y nuestros clientes que estaban involucrados en el proceso. La segunda es que estéticamente nos gustara. Okay. Y la tercera es que tuvimos una buena empatía con el dueño para negociar un buen precio. Okay. Unos buenos términos. No simplemente es un tema de precio, sino es, mire, ayúdeme haciendo esto, yo hago lo otro, cuadramos de esta manera, los incrementos los hacemos así. Y eso hizo que tomáramos la decisión que tomamos en ese momento. Pero tener un buen dueño de área es clave, y tener una buena relación con el espacio desde los diferentes integrantes del equipo que uno tiene. Bueno, buenísimo. Federico, con eso llegamos al final. Muchísimas gracias por venir. A ustedes muchísimas gracias por haberse conectado. Esperamos verte en una próxima oportunidad acá. Estuvo bastante productiva la conversación. Muchas gracias. No, pues a ustedes muchas gracias. Aquí estaré cuando me inviten. Bueno, y a ustedes los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y se mantengan conectados con nosotros. Recuerden, es @isarco.oficial. Los esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. En Isarco creamos experiencias memorables. Encuéntranos, escúchanos y comparte.